Hola, soy Freddy Heredia y este es Acceso Directo, un espacio dedicado a la divulgación del trabajo científico que se desarrolla en Yucatán. Bienvenido sea usted. Los mosquitos, responsables de más de 725,000 muertes al año, son los seres más mortíferos del planeta. Con su picadura transmiten enfermedades tan devastadoras como el dengue, la malaria o el Zika. En los últimos decenios, el cambio climático y la globalización se han aliado para agravar esta amenaza de estos insectos y han convertido las enfermedades transmitidas por ellos en un problema cada vez más habitual. El Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiología informó en su reporte el pasado abril del presente año que en Yucatán se presentaron 3 casos de chikungunya. Para ello platicaremos con el biólogo Julián García Rejón, catedrático e investigador del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideo Noguchi, que pertenece a la UADY. Biólogo, gracias. Gracias a ti, Freddy, por invitarme. Pues la alteración del hábitat, la urbanización, afectan de distinto modo a las especies, a los mosquitos, a los transmisores de enfermedades. Háblenos un poquito del Aedes aegypti, de los moscos que hay en Yucatán. Háblenos porque tenemos que conocerlos para poder combatirlos. Bueno, en el caso de los mosquitos y nuestro estado, cabe mencionar que existe una relación pues, ancestral, ¿no? Estamos en una zona tropical. Estamos en una zona en donde existe lluvias marcadas, una temporada de lluvias que pues aunque se ha movido con eso que tú mencionas, el cambio climático, de la deforestación, etcétera, siempre, cada año existen las lluvias, ¿no? Y junto con el agua, que pues también existen lugares donde se puede almacenar y esa agua almacenada es un lugar ideal para que los mosquitos se reproduzcan. Entonces, en el caso de Aedes aegypti, es un mosquito que es domiciliado, vive principalmente en los domicilios o en las zonas urbanas y pues utiliza cualquier lugar, cualquier utensilio, llámese natural o artificial, como criadero, ¿sí? Para su reproducción. Entonces es un mosquito que prefiere alimentarse del ser humano y por lo tanto siempre lo tenemos asociado a nosotros. Biólogo, eso de que usted dice que prefiere alimentarse del ser humano, quiere decir que no está exento de que pueda picar animales. Efectivamente. Eso cuando nos vuelve a picar nos afecta. No necesariamente. O sea, dependiendo de la situación, en el caso si no es tampoco el vector principal de la Dirofilaria mitis, que es la Dirofilaria del corazón del perro, pero si en dado caso accidentalmente se llegara a infectar y lo pudiera transmitir, pues tal vez lo pudiera transmitir al ser humano. Pero como no es el vector principal, no hay una transmisión de este patógeno en humanos, realmente, ¿no? Entonces, y prefiere alimentarse de la sangre del humano porque... ¿De cualquier humano o tiene algo en específico? De que el olor, la piel... Ok, bueno, realmente prefiere alimentarse del humano porque la sangre del humano tiene principales características, ¿sí? Como son mayor riqueza en la cuestión de sus elementos y por lo tanto es un mejor alimento que la sangre de otros vertebrados. Y esto le ayuda a poner más huevecillos. Con la pregunta que tú decías de que si tiene predilección por algún humano en especial, sí, realmente nosotros respiramos oxígeno, exhalamos CO2. Una persona que exhala más CO2 es más llamativo, es más atractivo para un mosquito, ¿sí? Una persona que suda, ¿sí? que produce mucho sudor es más llamativa que otra persona que no lo es. Entonces el mosquito va buscando ciertas olores, la temperatura, la humedad en el medio, vuelan en contra del viento, siguiendo al viento junto con los olores
o las cosas que nosotros estamos produciendo. Y así es la manera como localiza a sus presas. ¿Qué prefiere, gorditos, blanquitos? ¿Cómo está? Bueno, hay que ver desde el punto de vista de proporciones, ¿no? Una persona que es delgada, pues respira menos oxígeno, por lo tanto expele menos CO2. Una persona de complexión más robusta, como un servidor, como nosotros, ¿sí? Como buen yucateco, entonces, pues respiramos más, utilizamos más oxígeno y exhalamos más CO2. Y si aparte, pues sudas más, eres una persona, por ejemplo, hipertensa, generalmente los hipertensos sudamos un poquito más, y si estamos más gorditos, entonces obviamente somos más atractivos. Con respecto al color de la piel, aunque en las personas de tez más blanca la picadura es más visible, se han visto con estudios de que las personas de piel más morena son más atractivos. Para el mosquito. Para el mosquito. Háblenos de los mosquitos. Hay machos, hembras. ¿Cuál es su ciclo de vida? Ok, bueno, el ciclo de vida de un mosquito pues es un artrópodo con una metamorfosis completa, o sea, indica de que pasa por huevo, larva, pupa y el mosquito adulto, ¿sí? En el caso de los adultos, las hembras son las únicas que se alimentan de sangre. ¿Solo las hembras se alimentan de sangre? Solamente las hembras son hematófagas. Tanto macho como hembra se alimentan de las sustancias dulces que tienen las plantas, ¿sí? O sea, los néctares. Entonces, necesitan esas sustancias dulces que le produce el carbohidrato, que les sirve para poder volar y buscar a su presa, o bien, en el caso de los machos, para buscar a las hembras con las que van a copular. ¿Cuántos huevecillos ponen las hembras? Bueno, en el caso dependiendo, como te mencioné, de la calidad y de la cantidad de sangre, pueden poner entre 50 y 200 huevos, ¿sí? ¿Diario? ¿O una evolución? No. Generalmente se alimentan cada 4 días, ¿sí? Entonces, cada 4 días pueden poner esa cantidad de huevecillos. Aquí cabe mencionar, que en el caso de Aedes aegypti y algunas otras especies, es de que no ponen todos sus huevecillos en un solo recipiente, sino que lo distribuyen. O sea, para que todos o la mayoría tengan mayor probabilidad de vida, de vivir, ¿no? De supervivencia. Si, por ejemplo, tiramos un contenedor que tiene algunos huevecillos, existen otros tantos que también tienen. Nos vamos a un corte comercial y regresamos porque estamos aprendiendo a convivir con un enemigo mortífero que son los moscos. Regresamos. En Rojas Sarlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Los periodistas Emilio Moller y Armando Escalante, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que solo aquí puedes ver. Primera Plana por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por regresar a su programa Acceso Directo y estamos platicando con el doctor Carlos Bach. Él es investigador
del Centro Regional Hideo Noguchi y nos va a hablar acerca de los moscos. Gracias, doctor. Gracias por venir acá. ¿Cuál es la relación de los moscos con la iglesia y los cementerios? Bueno, ese trabajo lo realizamos porque ya se conoce el comportamiento del mosquito y que los casos de arbovirus se transmiten en casas, pero queríamos saber qué sucede en lugares como iglesias y cementerios donde hay gran afluencia de gente. Son lugares donde se reúne la gente, entonces queremos saber, los mosquitos se encuentran en todos los lugares, pero queremos cuantificar, para empezar, la población adulta, que es la que importa, la que transmite los virus, pero también conocer si ahí mismo se desarrollan. Entonces llevamos a cabo el trabajo en iglesias y en cementerio, que tiene sus particularidades. De hecho, ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Trabajamos en 3 iglesias, en uno que está en el oriente de la ciudad, en el sur, y uno cerca del centro de la ciudad. Y el cementerio fue el cementerio general. Entonces, lo que hacíamos es registrar recipientes donde se desarrollan los mosquitos, y contabilizar el número de larvas y pupas que estuvieran desarrollándose. Capturamos mosquitos adultos. La idea era ir por Aedes aegypti, sin embargo, encontramos 9 especies de mosquitos en iglesias. Y ¿Nuevas 6, especies? no nuevas. Bueno, especies que no sabíamos que existían en las iglesias, porque normalmente están en las casas. ¿Qué especies son? De las más importantes o más abundantes, Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, Aedes tenorhynchus, Culex coronator, Culex triambus, no recuerdo los nombres. O sea que hay más de 5 especies en las iglesias. Sí, 9 exactamente. 9 especies en las iglesias. En Yucatán tenemos 52. Entonces, y en la ciudad de Mérida tenemos aproximadamente 32 registrados. Entonces, 9 especies de las iglesias, pues es bastante. Por supuesto. ¿Y qué hace, qué condiciones hay en los cementerios y en las iglesias que hace que se reproduzcan 9 especies? Era algo de lo que queríamos saber. En iglesias no sabíamos que criaderos existían. Entonces, el más importante fue cubetas. Y después recipientes desechables, recipientes de plástico, bolsas de sabrita, o sea, lo que la gente tira normalmente. En los cementerios pues, prácticamente fue los floreros, que están allí. Entonces, cada ambiente tenía su criadero particular. ¿Cómo son los criaderos de las iglesias y el de los cementerios? Bueno, ahí típicamente las cubetas, que son recipientes que mantienen mucha cantidad de agua, entonces son criaderos perfectos para los mosquitos. Y lo interesante es que no te encuentras solamente Aedes aegypti, sino que conviven con otras especies de mosquitos. Entonces había allá interacciones de mosquitos. ¿Cuál es el comportamiento cuando existen lluvias y cuando hay secas? Encontramos resultados parecidos que en casos, o sea, en temporada de lluvias es donde hubo más abundancia de criaderos y también de etapas inmaduras y adultos. La temporada de lluvia es sinónimo de que gran cantidad de mosquitos. Tengo entendido que hasta en la ropa de los santos existen moscos. Sí, lo que es el área propiamente donde se toma hasta los bautizos, donde las pilas bautismales. Sí, pues hay flores, son lugares oscuros, la gente se sienta para escuchar misa, entonces hay un ambiente idóneo para los mosquitos. O sea, las personas mientras están escuchando misa están sentados quietos, entonces los mosquitos están alimentándose. Y eso lo corroboramos porque al colectar los mosquitos en el insectario checábamos cuántos mosquitos están alimentados, cuántos no están alimentados y cuántos ya están a punto de poner huevos. ¿Y cuántos están alimentados? En un año que fue el estudio, capturamos aproximadamente 1,600 mosquitos. Y en iglesias la mayoría, el 40%, bueno, el 40% estaban alimentados. Diferente a lo que ocurre en un cementerio. Que el cementerio es un área abierta en donde la gente no está concentrada en un solo punto. Entonces ahí la cantidad de mosquitos sin alimentar fue mayor. Pero lo interesante es que probablemente, y es lo que suponemos, que los mosquitos se desarrollan en los cementerios y
vuelan hacia las casas cercanas. Eso es nuestra teoría que tenemos. ¿Y como cuánto se desplazan los mosquitos? Circunferencia. Aproximadamente 100 metros. Aproximadamente 100 metros. Pero está a disponibilidad del hospedero. O sea, es decir, si en esos 100 metros no tienes ni el criadero ni el hospedero, pueden volar a más distancia. Que de hecho ese es otro punto importante en iglesias, porque ahí creemos que la población de mosquitos es propia de la iglesia. Porque tienen allí el criadero, tienen las personas de quienes se alimenta, tienen refugio. Viven cómodamente en las iglesias los mosquitos, ¿no? Podría ser. Pero me llamaba mucho la atención que en cualquier lugar donde hay depositarios de agua, incluso en las pilas bautismales igual. Sí, encontramos a algunos, en algunas visitas, mosquitos en esos lugares. ¿Cómo los atraparon? Tenemos unos recipientes, unos instrumentos, pipetas. Entonces, se absorbe el agua y nos llevamos los mosquitos. Bueno, las larvas y las pupas. O sea, ¿hay alguna diferencia de comportamiento el mosquito de cementerio al mosquito de iglesia? Usted me decía que entre eso está la facilidad con la que cuenta el mosquito. Sí, el ambiente marca, digamos, que el comportamiento del mosquito en esos dos ambientes. Las iglesias, pues, es un lugar donde se reúne mucha gente, se concentra en un espacio. En el cementerio es más abierto. Entonces, ahí el mosquito tenía un comportamiento más de utilizar el florero como sitio de desarrollo y volar para buscar alimento. O sea, quiere decir que los fraccionamientos que están cerca de los cementerios es donde existe la posibilidad de los contagios. Exactamente. Y los cementerios sería un factor de riesgo para la transmisión de virus, ya que es fuente de desarrollo de mosquitos. Me imagino que los factores de riesgo pueden ser parques, pueden ser iglesias, pueden ser cementerios, entre otros. Terrenos baldíos. Hicimos un trabajo con terrenos baldíos y ahí solamente cuantificamos criaderos y qué cantidad de larvas y pupas de mosquitos se desarrollan, y también fue un lugar donde hay muchos criaderos, por lo tanto se desarrolla muchos mosquitos. ¿Y dónde se desarrollan más los mosquitos? ¿En iglesias, cementerios o en terrenos baldíos? Cada ambiente tenía su particularidad y los resultados que obtuvimos fue en función de nuestro objetivo. En terrenos baldíos lo comparamos en ese momento con casas y fue superior en terrenos baldíos. Pero ahí no cuantificamos la población adulta, solamente la etapa inmadura. Ahora en las iglesias y cementerios pues, es más completo y ahí pudimos obtener resultados más satisfactorios para nuestro objetivo del trabajo. Y estos datos que usted nos está dando es parte de su trabajo doctoral. Así es. Pues doctor Carlos, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias. Volveremos a querernos al comprender que la ausencia es un dolor, al renacer la ansiedad de nuestro amor. Volveremos a querernos. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo. Es un espacio para dar a conocer el trabajo científico que se realiza aquí en Yucatán. Estamos platicando con el biólogo Julián García Rejón,
quien es catedrático e investigador del Centro Regional Hideyo Noguchi. Doctor, ¿qué pasa con las personas que han llegado a vivir a Yucatán y nunca les ha dado dengue? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Aquí, como yo te mencioné anteriormente, es una zona tropical y desde más o menos finales de los 70s, 80, 79 aproximadamente, se detecta el dengue en Yucatán, ¿sí? Entonces, hemos tenido año tras año episodios de casos de dengue. En el caso de dengue, pues existen 4 serotipos. Entonces, se ha visto que la siguiente vez que te da el dengue, algún serotipo, generalmente es más severo en cuanto a los síntomas. Las personas que nunca han tenido dengue, pues están más expuestas. ¿Por qué? Porque pues nunca les ha dado. Y existen aquí, en nuestro estado, pues al menos 2 serotipos que están circulando constantemente. Entonces, estas personas deben de tener más cuidado al exponerse a la picadura de los mosquitos, porque es más probable que a ellos se les presente la sintomatología. ¿Y qué ha pasado con las personas como usted, como yo, que nos ha dado alguna vez dengue? Si nos vuelve a dar, ¿qué pasa? Bueno, eso también es otra buena pregunta. Como te mencioné, se ha visto una asociación de que cuando te ha dado alguna vez dengue con algún serotipo, la siguiente vez la sintomatología es más severa. ¿Cómo? O sea, sí, generalmente en el caso de dengue, la sintomatología severa se presenta con cuadros hemorrágicos, ¿sí? Entonces, si ya te dio alguna vez dengue, hay que mencionar que el dengue como sintomatología común y corriente, pues es fiebre, dolor de cuerpo, dolor articular, retroviral, etcétera. Eso es muy parecido a muchas otras enfermedades, ¿no? Hasta la misma gripa se puede parecer. Entonces tú puedes pensar que tienes dengue o te dio dengue, pero si no te hacen una prueba de laboratorio que te confirme eso, realmente es probable, no es contundente, no es una cuestión que sea 100% verídica, ¿no? Hasta que no te hagas la prueba. Entonces, como muchos hemos tenido esa sintomatología, pues muy probablemente pues hayamos presentado algún cuadro de dengue. Entonces, si nos exponemos a mosquitos que tengan otro serotipo diferente al que se nos pudo presentar, es muy probable que los síntomas ya no solamente sean el dolor de cuerpo, de articulaciones, etcétera, sino que podamos tener algún cuadro de tipo hemorrágico. Por eso es que tenemos que cuidarnos todavía aún más. A los que nos ha dado nos tenemos que cuidar mucho más. Mucho más. ¿Hay alguna vacuna? Mira, en el mercado existen vacunas, hay una vacuna que se probó, sin embargo hay ciertas restricciones de uso, no son para cualquier persona. ¿No? No, porque pues presenta una cierta reacción. Entonces hay un cierto controversia con que si se debe de aplicar o no. Protege solamente a un 60% de la población y generalmente protege a los niños menores de 9 años. Entonces, pues, por ejemplo, en nuestro caso, pues no habría la necesidad de utilizarla, porque pues a nosotros probablemente ya nos dio, ¿sí? Y sí podríamos tener una reacción en la cual tuviéramos como si pues, tuviésemos una segunda reinfección y pues, se nos podría complicar. Esa vacuna ya no o sea, sí se vende en algunos lugares, pero ya tiene ciertas restricciones en algunos países. Igual se está hablando de modificar la genética, el ADN de los moscos. ¿Eso resulta? Bueno, realmente hay muchas técnicas con cuestiones moleculares de la manipulación de los mosquitos. Hay la modificación haciendo machos estériles, ¿sí? Que se liberan y se pretende que copulen con las hembras silvestres y pues obviamente al ser estériles pues no va a haber una producción
de una siguiente generación de mosquitos. También igual hay otra modificación que se está haciendo en la cual los mosquitos son infectados con una bacteria que se llama la bacteria Wolbachia, ¿sí? La cual inhibe ciertas características tanto del virus dengue como también igual en el caso de los mosquitos, a la larga les produce su muerte, ¿sí? ¿Qué es lo gonotrófico? Se ha escuchado mucho esto, doctor. Bueno, en el caso de lo que es el ciclo gonotrófico, es el tiempo que tarda en que un mosquito se alimente, ¿sí? Procese su alimentación y ponga sus huevecillos. Ese es el ciclo gonotrófico. Generalmente, cuando hay temperaturas altas, el ciclo gonotrófico es más corto. Cuando la temperatura desciende, es más largo, o sea, su metabolismo se hace más lento. O sea, en esta época de lluvias, ¿qué nos espera? En esa época de lluvias se espera que el ciclo gonotrófico, en el caso de Aedes aegypti, más o menos sea de entre 3 y 4 días. O sea, cada 4 días el mosquito va a alimentarse y va a poner después a los 4 días huevos y posteriormente va a buscar otra nueva alimentación. O sea que se cae que esto sea exponencialmente peligroso. O sea, realmente, mira, en el caso de un mosquito hembra, puede vivir aproximadamente 2 meses. Si tú sacas tu cuenta de que cada 4 días se puede alimentar, tú puedes ver de cuántas personas se puede alimentar, ¿sí? Y si en alguna de esas se alimenta de una persona que tiene virus dengue, chikungunya o Zika, las siguientes veces, después de un tiempo de incubación de aproximadamente 10 días, va a ser capaz de infectar a esas personas. Una persona o un mosco puede tener varios tipos de virus. Mira, potencialmente sí, o sea, realmente lo puede tener, pero se ha visto, se han hecho estudios en donde el primer virus del cual se infectó es el que va a tener la mayor potencialidad de transmisión, porque va a tener más tiempo de replicación y va a ocupar todos los lugares posibles en las glándulas salivales del mosquito. La malaria. La malaria es una enfermedad producida por un plasmodio. En ese caso existen 3 al menos, y en el caso de nosotros, afortunadamente no tenemos el plasmodio que produce afectaciones más severas, ¿sí? La malaria es también conocida como paludismo, ¿sí? Esto la transmite el mosquito Anófeles, ¿sí? Y entonces, en Yucatán es un estado en el cual no se reportan casos de malaria, ¿sí? Y si se reportan casos, son casos de personas que fueron a algún sitio en donde hay transmisión, ¿sí? Nuestros vecinos del estado de Quintana Roo y del estado de Campeche, hay zonas palúdicas en donde hay la transmisión. ¿La fiebre amarilla? La fiebre amarilla, afortunadamente en México no la tenemos. Hay casos todavía reportándose en Brasil, ¿sí? En África es un problema constante. Es un virus que se transmite normalmente entre mosquitos, hemagogus y monos. Sin embargo, cuando las personas acuden a la selva, ¿sí? Hay mosquitos allí que puedan tener ese virus y se lo pueden transmitir a los humanos. Los humanos somos parientes de los primates y todos parientes de los monos. Hay muchos más que parecen más monos que humanos, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces el detalle es que se pueden enfermar y estas personas, si llegan a regresar a su ciudad y hay mosquitos Aedes aegypti, el mosquito Aedes aegypti es el vector citadino de la fiebre amarilla, y entonces se hace una transmisión dentro de la ciudad y ya no solamente selvática. Por eso es de que hay una alerta epidemiológica con la fiebre amarilla, porque si se llegara a presentar un caso de una persona que llegase, por ejemplo acá a Mérida,
pues tenemos Aedes aegypti. Y si esta persona está cursando con la viremia en su sangre, con el virus, y algún mosquito se alimenta de él, pues ese mosquito se va a infectar. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Y generalmente, en el caso de la fiebre amarilla, se llama fiebre amarilla porque te da fiebre, pero quedas amarillo. Y no quedas como los Simpsons, que solamente es un color, sino que es porque hay un daño muy severo al hígado, ¿sí? Entonces te vuelves ictérico. Y generalmente conduce a la muerte. Pues gracias, doctor, gracias por regalarnos sus conocimientos y gracias a ustedes por acompañarnos en este su espacio Acceso Directo. Muchas gracias, Freddy.